Comenzamos ahora con el desarrollo de Análisis Matemático 1, Unidad 1. Los primeros temas que tenemos que considerar, aparece un primer tema que es el llamado intervalos. Un intervalo es un subconjunto de números reales. Pueden ser de distintas clases, pero se trata, si pensamos en lo geométrico, en un segmento de la recta o bien una semirrecta, como subconjuntos, ¿no es cierto?, de la recta completa de números reales. Entonces, existen distintas clases de intervalos según que esos, pensando en los que son finitos, decimos a aquellos que son entre dos números particulares. En esos intervalos pueden o no ser parte de este conjunto de números a esos dos extremos, decimos, del intervalo. Y según eso hay una clasificación y después la otra posibilidad es que los intervalos sean finitos o infinitos. Tenemos entonces intervalo, conjunto, gráfico. Tenemos entonces un intervalo, este se va a llamar abierto. El intervalo abierto, AB, siendo A menor que B, vamos a utilizar paréntesis para indicarlo. Como conjunto serían el conjunto de los X reales, tales que esos X están comprendidos entre A y B sin ser iguales ni a A ni a B, lo cual quiere decir que son los números entre A y B, pero no esos dos extremos. Gráficamente, entonces, cuando tenemos en la recta real suponiendo que A y B estén acá, no estamos pensando si son positivos o negativos, no, lo único que cuenta acá es que A sea menor que B. En este caso, entonces, se trata de un segmento, ahí está exagerado, pero lo que dibujamos es para indicar una pequeña circunferencia en cada caso para indicar que ni A ni B son parte del conjunto, en este caso, ¿sí? Bueno, otra clase de intervalo es el llamado intervalo cerrado. En el intervalo cerrado vamos a utilizar corchetes. Siempre A menor que B, ¿sí? Vamos a utilizar corchetes. Como conjuntos, entonces, son los números reales X, tales que esos X están comprendidos entre A y B, pero A y B también son parte del conjunto en este caso. Gráficamente, cuando hacemos la representación de este tipo de intervalos, acá está B, vamos a tener un segmento que incluye a esos dos extremos que son A y B. Entonces se hace un circulito cada uno de ellos. Van a encontrar autores, de hecho es bastante usual también, que como el intervalo abierto se representa con paréntesis, que sobre el gráfico entre A y B pongan directamente los paréntesis en lugar de poner la circunferencia allí. Y de igual forma, teniendo con corchetes lo que es el intervalo cerrado, también ponen el corchete en A, el corchete en B para cerrarlo. Es decir, que pueden encontrar también esa forma de notación. Ahora, a partir de esto, podemos tener combinaciones
cerrado en un extremo, abierto en el otro, en uno u otro sentido. A cualquiera de esos intervalos se los llama semiabiertos o semicerrados. Es igual, ¿sí? Porque obviamente cumplen las dos cosas. Entonces, en los semiabiertos o semicerrados vamos a tener, por ejemplo, abierto en A, cerrado en B, con lo cual combino paréntesis corchete, o al revés, ¿no es cierto? Tengamos, por ejemplo, C, D, otro, para indicar la misma situación. En este caso de A, B serían como conjuntos siempre los X reales, tales que X es mayor estrictamente que A y menor o igual que B, con lo cual A no es parte de ese conjunto. En este caso, la cuestión serían los X reales, tales que X es mayor o igual que C y menor que D. Gráficamente, también se trata de una combinación de los dos casos anteriores, con lo cual dibujamos la recta real. Tenemos A y B por acá, C y D acá. Entonces, vamos a marcar. Este sería cerrado en B, pero abierto en A. Y este otro cerrado en C y abierto en D. Bien, ahí tenemos las dos posibilidades. En estos casos, entonces, cualquiera de los cuatro, decimos que son intervalos finitos. No quiere decir que haya un número finito. Recuerden que finito significa limitado, ¿no es cierto? Acá no quiere decir que haya un número finito de puntos entre uno y otro de extremos. Lo que significa es que los dos extremos son números. Porque ahora aparecen los intervalos que son infinitos. Uno de ellos, entonces, sería un intervalo en el que uno de los extremos, o ambos, involucra el infinito. Recordemos que infinito tiene un símbolo particular, pero infinito significa que eso se extiende indefinidamente. Infinito no es un número, eso nos tiene que quedar bien claro. Entonces no lo puedo considerar como los casos anteriores. Ya no se va a tratar de un segmento, la parte gráfica tampoco, porque estamos diciendo que se extiende ilimitadamente. Ahora, puede pasar. Lo que sí es seguro es que un intervalo que es infinito nunca va a ser completamente cerrado, porque estamos diciendo, en el caso de ser cerrado, comienza y termina en dos números reales particulares. Los intervalos que son infinitos pueden llegar a ser cerrados en uno de sus extremos, pero donde está el infinito, seguro que no. Entonces, podrán ser semiabiertos o semicerrados o directamente abiertos, pero nunca un intervalo cerrado e infinito puede darse, ¿sí? Así que, por ejemplo, si tenemos el intervalo semiabierto, cerrado en A infinito, ¿sí? ¿Cómo lo escribimos como conjunto? Son los X reales, eso no va a cambiar, todos son X reales, tales que X es mayor o igual que A, porque va desde A hacia infinito. También puede pasar que vean con el signo más ahí adelante para después distinguir el menos infinito, nada más una distinción, algunos autores lo ubican así. Bueno, gráficamente, ¿qué va a significar esto? Gráficamente vamos a tener, si este es A, vamos a tener cerrado en A, y esto se extiende, ¿no es cierto?, a más infinito dijimos en este caso, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre está la posibilidad de poner corchete y después se extiende, ¿no es cierto? Bueno, también puede ocurrir, esto sería semicerrado, ¿sí? O semiabierto, ya dijimos que era igual la denominación.
También puede ocurrir que se trate del intervalo desde menos infinito hasta b. Pongamos completamente abierto este. Serían entonces, como la expresión de los conjuntos, los x reales, tales que x es menor que b, estrictamente menor, ¿sí? Cuando vamos a la parte gráfica, entonces voy a tener de nuevo una semirrecta. Acá tengo a b. Y en esa semirrecta tengo que indicar que b no es parte del conjunto considerado. Entonces voy a hacer la circunferencia e indicar, para que quede ahí bien claro, esto tampoco hace falta escribirlo, nada más para que nos quede bien claro que es toda una semicircunferencia. Y la otra posibilidad es que ambos extremos sean el infinito. ¿Qué estamos diciendo acá? Estoy diciendo a todos los números reales, o sea, decir el intervalo menos infinito más infinito es lo mismo que decir todo R completo. Y gráficamente sería la recta completa, ¿no es cierto? Porque en ambos sentidos tengo involucrado al infinito. Repito entonces, estos primeros se consideran intervalos finitos y estos tres infinitos. Desigualdades. Una desigualdad entonces va a involucrar a alguno de estos símbolos. Este entonces es menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Una desigualdad entonces, como les decía, involucra alguna de todas esas, de esos símbolos. Inecuaciones. Recordemos que una ecuación es una igualdad que se satisface para un determinado valor que toma que hay que calcular, ¿no? Pero que le corresponde a la incógnita. Según el grado, uno o más, ¿no es cierto? Ahora, en una inecuación no estamos hablando de un valor. Lo que estamos trabajando en una inecuación sería un conjunto solución, decimos. En el conjunto solución, entonces, para encontrarlo, tenemos que aplicar lo que son las propiedades de las desigualdades, porque como dijimos antes, la inecuación se expresa a través de una desigualdad. Las propiedades de las desigualdades las voy a ir anotando acá. Si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. Eso es una lectura textual de lo simbólico. Nos interesa acá trabajar qué significa eso, más allá de leer textualmente lo que estamos viendo, pero en símbolos. Lo que estoy diciendo es que si un número real es menor que otro, entonces la desigualdad se conserva al sumar un mismo número en ambos sentidos de esa desigualdad, o ambos miembros decimos. ¿Qué estoy diciendo? Sumando un mismo número a los dos miembros de la desigualdad, se conserva esa desigualdad así como estaba. Ahora, si A es menor que B y C es menor que D, entonces A más C es menor que B más D. Acá tengo dos desigualdades de la misma clase, lo que me está dando la posibilidad de sumar miembro a miembro y se conserva el mismo sentido de la desigualdad. Es decir, el mismo sentido de la desigualdad significa que sigue siendo menor como tenían las dos primeras, ¿no? Es decir, que dadas dos desigualdades del mismo sentido, se pueden sumar miembro a miembro y se conserva la desigualdad, diría la propiedad en palabras, que es lo que nos interesa para poder interpretar lo que significa. Ahora, otra situación, si A es menor que B y C es mayor que 0,
C mayor que 0 significa un número positivo, ¿sí? Entonces, A por C es menor que B por C. ¿Qué significa? Si a ambos miembros de una desigualdad se multiplica por un número positivo, la desigualdad se conserva. Con el mismo sentido estamos diciendo, ¿no? Ahora, si A es menor que B y C es negativo, no va a ocurrir lo mismo, es decir, que A por C es mayor que B por C. Cuidado entonces porque en la suma no había distinciones, pero sí aparece cuando multiplico por ese C que tengo que identificar si es positivo o negativo. Si C es positivo, se conserva el sentido de la desigualdad al multiplicar a ambos miembros por ese valor C. Ahora, si C es negativo, cambia el sentido de la desigualdad al multiplicar a ambos miembros de la desigualdad que tenía primero. Estas propiedades, entonces, de la desigualdad son las que tenemos que utilizar cuando estamos trabajando con la resolución de las llamadas inecuaciones. Vamos a hacer algunos ejemplos porque las inecuaciones no necesariamente son lineales. El hecho de ser lineales tiene que ver con el exponente de la variable, perdón, de la incógnita x. Tenemos, por ejemplo, ejemplo 1. Tenemos x más 8 es menor que 3x más 2. Aparece entonces, si esto fuera una igualdad, o sea, resolver una ecuación de este tipo supondría tener a todo lo que tiene x en uno de los miembros, a todo lo que es estrictamente numérico en el otro, y ahí ir operando de esa forma, ¿sí? No es tan diferente acá, solamente que tengo que ir pensando en las propiedades como antes las mencionamos. Si tenemos x más 8 es menor que 3x más 2, lo que vamos a comenzar haciendo desde pensar las propiedades sería sumarle menos 8 a ambos miembros. Sumar menos 8 a ambos miembros es la primera propiedad. Lo que estamos diciendo es que este 8, entonces, quiero que restado 8 quede igual a 0, ¿sí? Así que va a ser x es menor que 3x más 2 menos 8. Recuerden que lo que hicimos es aplicar la primera de las propiedades sumando menos 8 a ambos miembros. Acá ahora lo que tengo que hacer es que x solo y 3x estén en el mismo miembro. ¿Para dónde hacemos el pasaje? No importa tanto porque tiene que salir de igual forma mientras conservemos siempre las propiedades, respetemos las propiedades. Entonces, x, lo que voy a hacer es restar 3x a ambos miembros y vuelve a ser la primera propiedad la que estoy aplicando. X menos 3x es menor que 2 menos 8. Resté 3x, con lo cual cancelo. X menos 3x es menos 2x, menor que, y 2 menos 8 es menos 6. Cuidado ahora porque el último paso para que x quede despejado, entre comillas despejado porque se va a tratar de un conjunto acá, lo que yo tengo que hacer es dividir a ambos miembros por menos 2. O multiplicar por menos 1/2 para que tengamos en cuenta la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Que si multiplico por un número negativo, va a cambiar el sentido. Como es menos 2 lo que yo tengo que hacer la división, esto va a pasar a ser mayor. Y en ambos casos divido por menos 2, con lo cual va a quedar 3 positivo. Es decir, que x mayor que 3 es la solución, el conjunto, solución es la expresión que usamos, de esa inecuación. Gráficamente, entonces, esto se representaría a través de un intervalo, como lo vimos recién, ¿no es cierto? Nosotros tenemos al conjunto real, estoy pensando ahí en el número 3, tengo 2, 3, 4, 5,
El conjunto solución entonces va a ser un intervalo abierto en 3, hacemos la circunferencia y después tenemos una semirrecta. Pongo ese, conjunto solución. Si lo pienso como intervalo, entonces sería abierto en 3 a más infinito. ¿Qué significa lo que obtuvimos? Significa que cualquier número real dentro de este intervalo, reemplazado en valor de x, va a hacer que se cumpla esa desigualdad. Ejemplo 2. X al cuadrado menos 5x más 6 menor que 0. Lo que hacemos esto es, cuando se trata de un polinomio llano de grado 1, es buscar en cálculos auxiliares las raíces de ese polinomio, las raíces con la resolvente, ¿no es cierto? Menos b, más menos, etc. Bueno, con esa fórmula en cálculos auxiliares se buscan las dos raíces. En este caso particular, las dos raíces son 2 y 3. Entonces, lo que yo tengo en el primer miembro, si es que expreso a ese polinomio utilizando las raíces, va a ser x menos 2 por x menos 3 es menor que 0. Y acá no es tan rápido el asunto de pensar porque estoy teniendo dos veces x pero multiplicado. Lo que se hace en este caso, entonces, nosotros tenemos, pensando acá, hago un esquema a mano nomás, el 2, el 3, y toda la recta real, teniendo esas dos raíces, nos queda dividida en 3 intervalos. Uno de ellos va desde menos infinito hasta el 2, sin tomarlo, ¿sí? El segundo intervalo va de 2 a 3, siempre intervalos abiertos acá. Y el tercero va desde 3 a más infinitos. Por supuesto, si el polinomio era de un grado más alto, me hubiera quedado una raíz más y bueno, la cantidad de raíces que haga falta y ahí quedarán determinados los intervalos. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Una tablita para buscar los signos, ¿sí? ¿Por qué los signos? Porque acá me dice menor que 0, ¿sí? Voy a considerar entonces los intervalos. Acá voy a ubicar uno desde menos infinito hasta 2, otro desde 2 hasta 3 y otro desde 3 a más infinito. Tengo x menos 2, x menos 3 y el signo. A ver entonces, para este primero, un número que está en... Esto hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es pensar un número que esté en este intervalo y lo reemplazo en x y veo con qué signo sale. Entonces, acá, por ejemplo, el 1, ¿no es cierto? Si es que tomo un ejemplo. Y hago 1 menos 2, que es menos 1, entonces este es negativo. Vuelvo a tomar el 1 y ahora le resto 3, vuelve a ser negativo. Como yo tengo que multiplicar, esto va a ser positivo, ¿sí? Hice menos por menos en definitiva. Cuando tomo un número entre 2 y 3, por ejemplo 2,5, 2,5 menos 2 resulta positivo. 2,5 menos 3 resulta negativo. Y en este caso, cuando haga el producto, va a ser negativo el signo. Volvamos a este tercero. Un número desde 3 a más infinito, por ejemplo 5. 5 menos 2 es 3, me queda positivo. 5 menos 3, 2 es positivo y el producto de ambos es positivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tomo valores de x en este intervalo, este producto no me queda menor que 0, sino mayor que 0, al igual que este. Y es el único caso los números que están en ese intervalo. O sea que el conjunto solución de esta inecuación es el intervalo 2, 3, abierto.
Si nosotros representamos a la parábola y igual a x cuadrado menos 5x más 6, esto nos va a quedar una parábola, entonces, lo hago así en un esquema, porque acá estamos saliendo de la recta real, ¿sí? Porque al tenerse de grado 2 ya no se trata de que pueda dibujar en la recta. Tengo 1, 2, 3. En este caso están las dos raíces. Y la parábola esta hace esto. Entonces, los que son negativos se encuentran entre el 2 y el 3, que son el conjunto solución que ahí mencioné. Valor absoluto. El valor absoluto de un número real, geométricamente, sobre la recta real, es la distancia que hay desde el 0 hasta ese número. Acá la distancia está pensada como un número positivo, lo cual quiere decir que si el número este que estamos diciendo real se encuentra a la derecha o a la izquierda del 0, no importa, en función de calcular la distancia que hay hasta ese número, porque está pensada como una distancia positiva todas las veces. Numéricamente, entonces, esto se va a indicar el valor absoluto de A con esas barras. El valor absoluto de A, entonces, vamos a tener, si el número A fuera positivo, el valor absoluto de A es ese mismo número, positivo o también 0, entonces, esto es, si A es mayor o igual que 0. Ahora, si A es negativo, estoy diciendo que la distancia siempre la tengo que considerar positiva y voy a tener que considerar el opuesto. Esto es cuando A es negativo. Consideremos ahora dos propiedades que tiene el valor absoluto, en realidad tiene más. Estas son las que necesitamos para la resolución de inecuaciones con valor absoluto. Si nosotros decimos que el valor absoluto de A es menor que B, entonces esto para poder resolver tengo que considerar que A está comprendido entre B y menos B. Entonces, en la recta real, cero menos B y B. Lo que estoy diciendo en ese caso, entonces, la resolución significa que cualquier número real A comprendido en este intervalo, abierto, ¿no? En ese caso, va a ser la solución ahí, va a cumplir con esta propiedad. Ahora, si nos dicen que el valor absoluto de A es mayor que B, recuerden que si es mayor o igual o menor o igual sigue siendo la misma desigualdad, ¿sí? El valor absoluto de A es mayor que B. Esto va a implicar, cuidado ahora, acá lo que estoy diciendo es que A es mayor que menos B, pero también menor que B. En este caso la cuestión es diferente. Estoy diciendo que A tiene que ser mayor que B o que A es menor que menos B. Este es un no con un sentido exclusivo. ¿Qué quiere decir? Que si se cumple esto, no se va a cumplir esta otra parte y al revés también. Entonces, ¿qué significa esto? Desde lo geométrico, cuando hacemos la representación en la recta real, tengo al 0, B y menos B. Lo que tenemos en este caso serían dos intervalos. Ahí se trataba de uno solo, pero acá en este caso no. Si digo el valor absoluto de A es mayor que B, entonces estoy diciendo que los A pueden estar comprendidos en este intervalo o en el otro intervalo que es a partir desde menos infinito hasta menos B. Como vemos,
En este caso no puede ser un y, no puedo escribirlos juntos porque está en este sector y ya no puede estar en este y al revés también, ¿sí? Entonces se escriben como dos desigualdades separadas. Acá también son dos, pero puedo escribir todo en una misma expresión. Consideremos la siguiente inecuación con valor absoluto. 2x menos 3 mayor o igual que 4. Tengo que pensar en las propiedades que vimos anteriormente. Esto va a significar, por un lado, que 2x menos 3 es mayor o igual que 4, o por otro, que 2x menos 3 es menor o igual que menos 4. Entonces, las dos situaciones. Ahora me queda lo que antes trabajamos, que habíamos mostrado, que es resolver una inecuación. Ya no tengo el valor absoluto, ya lo resolví de esta forma. Entonces, a partir de aquí, voy a despejar x trabajando con las propiedades como antes vimos. El 3 pasa sumando, con lo cual quedaría 4 más 3, 7. Y el 2 pasa dividiendo, o sea que x es mayor o igual que 7 medios. Y en este caso tengo el 3 pasa sumando, con lo cual queda menos 1. X es menor o igual que menos 1 medio. Gráficamente, entonces, la solución de esta inecuación con valor absoluto está dada por, voy a ubicar a estos valores, ¿sí? Tengo al 0, 7 medios es 3,5. Cero, menos 1, 1, 2, 3, 4. Voy a ubicar menos 1 medio, entonces, y 7 medios. Lo que estamos diciendo es que la solución de la inecuación está dada por el intervalo que va desde 7 medios, cerrado, a más infinito. Y este otro, los x menores que menos 1 medio. Unión se pone si uno quiere poner la solución entre ambos, ¿sí? El conjunto solución entonces está dado por la unión de esos dos intervalos. Ahora, si tenemos, por ejemplo, 3x más 2 menor que 7. Bueno, hacemos lo mismo, solamente que ahora se trata de un menor. Tengo 3x más 2, x, me faltó la x, 3x más 2 es menor que 7 y mayor que menos 7. Y ahora tengo que resolver la desigualdad pensando, aunque sean de esta forma, tengo que pensar en las reglas de la resolución que antes vimos. Restaría menos 2 a todo, menos 2, menos 2, menos 2, con lo cual aquí que va a quedar menos 9 es menor que 3x y esto menor que 5. Para que x quede solo, el 3 tiene que pasar como una división. Como es un número positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Y me va a quedar menos 3 menor que x menor que 5 tercios. El conjunto solución acá entonces es un intervalo, no es la unión de dos, porque es diferente a este caso. Entonces el conjunto solución acá, lo voy a representar, vamos a tener menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, ubico 1 más, 2. Tengo entonces menos 3, voy a marcar al menos 3, y 5 tercios. Divido en tercios esto. 5 tercios, lo marco acá.
intervalo abierto, entonces el conjunto solución es este intervalo, ¿sí? Conjunto solución es desde -3 hasta 5 tercios.